Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando, comenzando Reserva para Dos. Un placer contar con la presencia del padre Carlos Humberto Malfa. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, Germán. Me alegra mucho que nos reencontremos después Sí, de bastante tiempo, aunque alguna comunicación sí, sí. cada tanto ¿Cómo estás tenemos. vos? Estoy muy Te bien. puedo tutear, Sí, ¿no? por supuesto. Bueno, ¿estás bien? Estoy muy bien, gracias a Dios. Muy contento. ¿Y en qué etapa de la Contento de vida? A estar ver. acá también en Mar del Plata unos días. Yo Sí. falto de Mar del Plata hace más de 30 años, ¿no? Y me sorprende todavía encontrarme con la gente. Digo, es como volver a vivir, porque te vas encontrando con gente grande, porque, bueno, otros no tanto, pero, y además nos encontramos como si nos hubiéramos dicho hasta mañana anoche, lo cual es una cosa muy linda. Yo siempre digo, en Mar del Plata están mis raíces, las personas y las cosas que más amo. Digo, entonces debe ser un poco eso también que siempre está fresco en la vida, ¿no? Absolutamente. ¿Y en qué etapa? No me refiero a la edad, me refiero a vos. ¿En qué etapa estás? ¿En búsqueda de qué hoy? De la vida. Mira, en realidad, más que búsqueda, yo diría que es como una continuidad, ¿no? Digo, a mí nada me fastidia más que me digan que si me jubilé, Sí. ¿no? No, pero sobre todo también un poco por el sentido de la vida, es decir, el cura, en este caso el Sí. obispo, digo, podré cambiar alguna función, pero la misión, la vida, el ministerio, el servicio, la entrega, eso no termina nunca. Entonces digo, para mí lo de la jubilación es una cosa como que no. Entonces hay una continuidad y hay proyectos también que también te mantienen vivo, ¿no? Bien. Bueno, y ya vamos a continuar con esos proyectos, dónde estás hoy, para que nos cuentes un poquito, pero vamos bien para atrás, ¿puede ser? ¿Cómo Vamos para no? el barrio Don Bosco, de ahí, ¿no? Ahí Sí, nacimos. sí, sí, sí. ¿Sí? Yo viví hasta bastantes años viví ahí, creo que hasta los 20 y pico, 30 viví ahí en el barrio Don Bosco o de la Estación De la Vieja, estación vieja. ¿no? La verdad que vos sabés que a veces cuando no estaba acá y alguna vez Sí. pasaba, a la noche siempre pasaba por el barrio, ¿no? Y un poco recordaba, muchos ya no están naturalmente, digo, pero recordaba las familias, las historias, la vida de los barrios. En realidad, en aquella época éramos felices con pocas cosas, pero el barrio tenía un gusto de familia, de confianza, sobre todo de confianza, digo. A nadie se le hubiera ocurrido nunca tener una dificultad de seguridad Sí, sí. en el barrio, ¿no? Así que el barrio tiene un sabor de vida familiar y también para mí muy entrañable, ¿no? Muy entrañable. Y recuerdo a toda la gente del barrio. Digo, en general, de todas las etapas de mi vida yo siempre he conservado vínculos, ¿no? Bueno, que me han enriquecido mucho y que aparte le dan como sentido a la vida también, ¿no? Qué linda la vida de barrio de aquellos tiempos, Es ¿eh? muy bonita la vida del barrio en esos tiempos, ¿no? Mira, te decía lo de la seguridad. Yo me acuerdo que cuando estaba en el secundario, mi familia me dijo en el verano de zángano, acá no te la vas a pasar. Entonces buscamos un trabajo. Bueno, ahora lo puedo decir. Me habían conseguido un médico amigo, Sí. me consiguió un trabajo dentro de la sala del casino como cajero del bar, Ah, ¿no? ¿fuiste cajero del bar del Sí, casino? y yo era menor. Entonces ahí había, bueno, ahora ya nadie nos va a Ya reclamar, prescribió ¿no? aparte. Claro, pero yo me acuerdo Sí. que llegaba, volvía, qué sé yo, a la noche, a las 3 de la mañana volvía y me bajaba del ómnibus Belgrano, en la calle Moreno y Chaco. Digo, oye, nunca se te ocurría pasar por la cabeza que te podía pasar algo, Sí, ¿no? cambió bastante todo. ¿Eh? Cambió bastante todo. Cambió bastante, sí. Lamentablemente no para bien en ese sentido. En otras cosas, bueno, los Y, cambios son y no necesarios. me quiero ir todavía del barrio ni de tu primera etapa, tu primera época, pero recién dijiste, éramos felices con pocas cosas. Sí. Vos que sos un hombre que ha recorrido el mundo, ¿somos más felices con más cosas? Mira, en realidad, bueno, ahí entraríamos en todo el tema del consumismo, ¿no? Pero es como una cosa de insatisfacción que no te llena nunca, ¿no? Digo, nosotros teníamos cosas simples y esas cosas llenaban la vida, le daban sentido, nos divertían, nos manteníamos unidos. Yo creo que en eso hay que repensar un poquito. Además, eres mucho más libre también. Digo, porque hoy en día a veces sos esclavo de mil cosas, o que no Sí. tenés, o que querés tener, o que perdiste, o que dejaste, y un poco perdés a veces como el gusto, digo, como el gusto de la vida, ¿no? Que además está en los vínculos, Germán, ¿no? Totalmente.
Esos vínculos me acuerdo me acuerdo en el barrio cuando llegó el primer televisor, ¿no? Soy grande. Y eso en los 60, Entonces, 70, sí, por ahí. era muy divertido eso, ¿no? Porque además en Se el barrio juntaban. había empezó uno teniendo Sí. televisor. Entonces íbamos los chicos del barrio, nos juntábamos ahí, mira, veíamos los dibujos, mira qué ingenuidad, ¿no? Qué lindo. Bueno, linda época. Muy lindo. Sí. No, una época lindísima. Yo la recuerdo con mucho cariño y por eso te digo, a veces me gusta pasar. ¿Y cómo te pone? En realidad, pues es que yo no soy un nostálgico, ¿no? Sí. Pero los recuerdos están vivos, ¿no? Entonces, claro, entonces me recuerdo de todos. Y es cierto, también sentís un poco qué linda era aquella época, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo era tu familia? ¿Cómo estaba conformada? Mi familia estaba formada por, bueno, mis padres, mis abuelos, tíos. Además, era una cosa, a veces siempre pienso, porque era una cosa muy extraña, ¿no? Mi abuelo, inmigrante italiano, Uh-huh. ¿no? Pero en mi familia me acuerdo que bueno, mi abuelo era un poco monárquico, digamos, y después fue girando hacia el republicano. Pero después en mi casa había peronistas, radicales, comunistas, qué sé yo. Digo, Uh-huh. a mí me enseñó mucho eso porque como sin darte cuenta te enseña o aprendes a vincularte con gente que no piensa como vos o que piensa distinto, pero con los cuales podés quererte y convivir. Y en realidad esa cuestión a mí me acompañó toda la vida, ¿no? Yo siempre he tenido vínculos, no solamente, siempre decía, yo si fuera cura, Sí. nada más que para los católicos, bueno, me sentiría un poco mutilado, Claro, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque además creo que el cura puede ser bien a todos. Uh-huh. Y de hecho, digo, yo tengo amigos en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Y creo que eso también es una riqueza grande que también te planifica, ¿no? Uh-huh. Bueno, Y le da sentido a la vida, ¿no? Sí. Y Carlos, y bueno, sé que estudiaste en el Don Bosco, antes Sí. fuiste a otro colegio, en la primera creo que hiciste en otro colegio. El primario lo hice también en el barrio, nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Era la escuela 95 en mi época. Después cambió por provincia de San Juan. El primario lo hice ahí. Mira, igual ya que estamos en recuerdo, pues es que yo recuerdo, Germán, cada una de mis maestras del primario. Qué memoria que tenés, ¿eh? No, qué sé yo, lo recuerdo porque además oíme, mejorando los presentes, ¿no? Sí. Pero digo, las maestras eran unos personajes, digo, Fuertes. muy fuertes, a que además te educaban en plenitud, no era que te enseñaban solo 2 más 2 son 4. Entonces digo, de la señorita Evangelina hasta la negra Corti, pasando por Teó, digo, yo las recuerdo y además siempre dije esto, cualquiera de esas maestras, cualquiera, Sí. sacadas así al azar, podía haber sido ministro de Educación, pero no. Además, Argentina en ese tiempo tenía una educación Sí, sí, sí. ¿no? Importante. de altísima calidad, ¿no? Realmente, y te digo que incluso me acuerdo que para pasar, porque de ahí pasé al Don Bosco, había que dar examen, ¿no? Examen de ingreso. ¿Examen de ingreso en el Don Bosco? Y claro, uno tenía... Bueno, y yo pasé el examen sin prepararme. O sea que Esto no es bueno, hay que prepararse, ¿no? No, está bien, pero lo que quiere decir que pero a era lo que muy buena quiero la educación decir, previa. Era buena la educación previa, muy buena la educación previa, ¿no? Por ahí era un poco vaguinche, debiera haber estudiado un poco más. ¿Eras vago? Mira, no era vago, pero lo que pasa es que a veces por ahí me llevaba menos tiempo el preparar una cuestión, entonces, viste, abusás de eso. Claro, ¿no? subestimabas un poquito y... Sí, tal cual, sí. Después lo pasaba, pero bueno, digo, no, lo pasé bien tanto el primario como el secundario, pero también de toda esa época tengo recuerdos muy lindos, ¿no? Muy entrañables. Qué bueno. Y Carlos, después, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Mira, yo tenía un poco de inquietud. En realidad, mi primera intención fue Sí. la de estudiar abogacía. Nada que ver con psicología. Bueno, En algún punto, ¿no? en un punto, Sí. pero ¿sabés por qué? Me acuerdo que mi abuelo decía, nunca supe por qué, pero mi abuelo decía, este chico va a ser un avvocato delle cause perse, es decir, un abogado de las causas perdidas, ¿no? Mirá. Y yo dije, bueno, el cura tiene algo de eso, ¿no?
Pero después la cuestión de la psicología, digo, me interesaba un poco el misterio de la persona humana, si querés, ¿no? Y me parecía que la psicología me podía brindar un poco de luz en ese sentido y al mismo tiempo también, bueno, poder dar una mano a la gente, ¿no? En la salud mental, que es un tema de cuidado. ¿Y llegaste ¿no? a ejercer? Sí, bueno, me recibí, ejercí más la docencia. La profesión poco, porque ya seguía otro camino, pero la docencia sí, porque era docente-alumno en la universidad. Y que incluso también, digo, ahí era otra Argentina, porque me acuerdo que en psicología profunda y en neurobiología creo que también era alumno rentado. Y la verdad que a mí lo que ganaba está bien, no tenía que hacer aportes en mi casa, ¿no? Pero siendo jovencito me permitía los gustos, ir a Buenos Aires a ver una exposición, digo, te permitía por lo menos respirar. También otra época. Otra época. También otra época. Otra época, sin ser nostálgico, Sí. pero otra época que a mí, digo, no lo recuerdo por nostálgico, quiero decir que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? Y hemos tenido experiencia de eso en Argentina, ¿no? Tal cual. Y Carlos, ¿en qué año más o menos era que estudias psicología? Y en los años 70, Años difíciles de la Argentina. años muy difíciles de la Argentina, sí. La época de la universidad nuestra era una época difícil, complicada, compleja, donde grupos... mira, el fundamentalismo y la ideología son terribles, ¿no? En realidad te impiden buscar un camino de entendimiento, de diálogo, digo, todo era un choque violento, donde en aquella época, yo me acuerdo que en aquella época vos decías la palabra orden y eras un facho, decías la palabra justicia y eras un zurdo. Digo, no, escúchame, nada que ver, ¿no? Pero digo esto por decirlo muy... Pero eran épocas difíciles. Y Mar del Plata, Germán, Mar del Plata fue... Realmente los jóvenes sobre todo no deben saber eso, pero Mar del Plata fue de una violencia muy grande en el contexto del país. Ojo, antes del golpe. Sí, porque estamos hablando antes del 76. Claro, en el 76 yo ya estaba Claro, fuera el del caso país. de Silvia Filler, Bueno, primero, y después recordado, el de primero Coca Silvia Maggi. Filler, después Coca Maggi, ya habían empeorado mucho las cosas. Pero todo eso ocurrió durante el gobierno constitucional, ¿no? Pero la violencia era terrible, ¿no? A veces uno lo piensa, ahora decís que, porque era irracional, ¿no? Pero digo, ¿cómo los fundamentalismos? O de Coca, yo a Coca la recuerdo, con Silvia yo era más jovencito, pero a Coca la recuerdo perfectamente porque además ella era decana de la facultad de la Facultad de Humanidades, la Católica, ¿no? Que había un conflicto serio en ese tiempo. Y a Coca la recuerdo, y me gusta recordar a Coca porque no es una cuestión reivindicativa superficial. Digo, Coca tenía dos grandes amores, que eran sus viejos y la educación, ¿no? Bueno, le costó la vida, ¿no? Y me acuerdo que siempre íbamos a visitar a los padres que vivían atrás de la parroquia de Pompeya. ¿Y la relación era con Pironio? La de... Con Coca. Bueno, yo la conocía a Coca porque éramos más, ella tenía algún añito más, pero más o menos éramos contemporáneos, estábamos en la vida de la universidad. Y con Pironio vino la relación por ser decana de la Facultad de Humanidades, ¿no? Pero para Pironio fue un golpe muy grande el secuestro. Bueno, y después cuando encontraron muerta a Coca, nosotros ya estábamos en Roma, ¿no? Ya que mencionamos a Pironio, ¿él te marcó bastante? Sí, en realidad tengo que decir que históricamente el primero que me marcó a mí fue Monseñor Rau, que fue el primer obispo de Mar del Plata, ¿no? Un gran obispo, un hombre que sabía de todo y lo sabía bien. Y yo era un muchachito. Claro, yo te voy a decir, vos muy jovencito. Yo era un muchachito, había apenas terminado el secundario, ¿no? Y entonces entré en una comisión y bueno, y una vez me encontró y me dijo, ¿qué vas a hacer? Le digo, mire, voy a estudiar. Voy a buscar un trabajo. Me dijo, bueno, vas a ser mi secretario.
Y claro, a mí fue una cosa que me... pero te digo, era un hombre que estaba en el atardecer de su vida y yo estaba abriéndome a la vida. Claro. De modo que me marcó muy fuertemente, ¿no? Humanamente, religiosamente. Además era un hombre de una gran normalidad, ¿no? Yo diría que él me marcó un poco a fuego. Después Pironio, claro, con Pironio el vínculo era otro, yo ya iba creciendo. Sí. Y era como que todo lo de Rau con Pironio adquiere una dimensión y una fuerza muy grande y sin límites. Además, Germán, en una época en que la Iglesia estaba, inmediatamente después del concilio, con las conferencias de Medellín, de modo que había una fuerza, una Iglesia muy joven y muy viva, como decía el Papa Benedicto. ¿Y con él te fuiste al Vaticano? Con él me fui. Yo justo ya había terminado la carrera, había terminado psicología y justo a él lo nombran, el Papa Pablo VI lo nombra para un cargo muy importante en el Vaticano, ¿no? Él era un hombre, te digo, cuando él fue nombrado obispo de Mar del Plata, él era una personalidad ya muy conocida, era un obispo reconocido en América Latina, de prestigio, de predicamento, de presencia, valorado, también en Roma, ¿no? Bueno, y Pablo VI lo llama para dar un cargo muy importante en la Santa Sede. Y bueno, y él me dijo, bueno, si ya estás decidido, te venís conmigo. Y bueno, y ahí me fui para Roma, en el 75. 75. Sí. Nuevo Valen Infinity, para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Vos sabés que el otro día escuchaba un fragmento de la charla que tuviste con Nino Ramela y hablabas de una situación que se dio con Pironio, perdonando, si no me equivoco, un cardenal que le brindó los brazos. Una interesante anécdota. En relación a eso, después tengo una pregunta. Si querés contar primero la anécdota. Sí, y en realidad esto era ya, bueno, él murió en el 98, ¿no? El 5 de febrero del 98. Yo estaba en Roma acompañándolo, naturalmente. Y él estaba ya mal, faltaban horas para morir, pero todavía tenía un poco de conciencia. Y llegó a visitarlo un cardenal. Y también hay que decir esto, este cardenal en realidad le había hecho mucho daño a Pironio, ¿no? Incluso hasta la calumnia, ¿no? Cosas muy feas, pero digo, el espíritu del mal se mete también en los corazones de los consagrados. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque además la gran astucia, el espíritu del mal existe, Germán, y la gran astucia es hacerte creer que no existe. Y ahí se apoderó. Bueno, llegó este cardenal a visitarlo, ¿no? Y claro, se quedó parado ahí y no sabía qué hacer. Y Pironio, que estaba, te digo, casi agonizando, lo único que hizo fue extenderle los brazos, ¿no? Te digo que fue un momento muy intenso, muy fuerte, ¿no? Y nosotros le dijimos, quiere abrazarlo, ¿no? Digo, a veces hay que pensar un poco en la fuerza regeneradora del perdón, ¿no? El perdón tiene una fuerza que puede dar vida cuando es verdadero. Y creo que hay que animarse también a ejercerlo, ¿no? Y bueno, en relación a eso te quería preguntar algo. ¿Siempre tenemos que perdonar? Bueno, en realidad, ¿Todo hay que perdonarlo? Mira, cuando San Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta 70 veces? No, dice Jesús, hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, ¿no? Siempre. Claro que el perdón es un proceso también, digo, no es que... Sí, no es... Digo, hay quien tiene a veces una capacidad muy natural y muy fresca, una capacidad de perdonar, ¿no? Otros les cuesta más. Pero, ¿sabes? También hay que pensar en esto. En realidad, el rencor al único que le hace mal es al que lo padece, ¿no? Claro. Entonces me parece que vale la pena liberarse de eso, porque la vida lo merece y la gente y uno también.
Estuviste en el Vaticano en varias oportunidades, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, estudié, pasé... ¿Estudiaste teología allá? Sí, estudié teología allá, viví varios años en Roma, sí. Y después iba periódicamente, porque además continuaba un poco colaborando con Pironio, y aparte en distintos acontecimientos, él me invitaba, me llevaba, entonces las Jornadas Mundiales de la Juventud, por ejemplo, ¿no? Yo siempre iba para ayudarlo un poco, así que, fui y vine mucho, ¿no? Sí, Roma es Roma, ¿no? Bueno, nos encontramos sí, en nos Roma. encontramos ahí, tengo que agradecer, conocí los jardines gracias al señor Carlos Malfa. Y eso te iba a preguntar, por ahí son preguntas más llanas, pero bueno, el Vaticano, puertas adentro, en el día a día, ¿cómo es? Bueno, esto nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es? Pero yo creo que a mí me parece que siempre... a eso, a lo llano voy, ¿eh? Bueno, la vida, cada uno hace su vida, realiza su tarea, su trabajo. No todos los que trabajan ahí viven ahí, pero hay bastante gente viviendo, ¿no? Incluso población civil, sí, ¿no? Que trabajan allí. Así que en eso, a mí me parece que siempre el Vaticano tiene como una cosa de misterio y de fantasía en la cabeza de la gente. Por ¿no? eso te lo pregunto. Claro, en la cabeza de la gente. Pero bueno, vos pasaste por los jardines y eso era un paseo por unos jardines fantásticos, hermosos, en los que se veía la cúpula y después también, bueno, en algún lugar se veía también la ciudad de Roma. De modo que es interesante, es la vida de la iglesia. Mira, también decía esto que tiene atractivo. A mí me tocó estar en 3 cónclaves. Uy, eso también te voy a ¿no? Bueno, 2 con Pironio adentro. Sí. Es decir, me tocó el tiempo. Sí. Yo no estaba dentro del cónclave, Sí, ¿no? Y ahora estuve también. Yo de Jerusalén fui para Roma cuando murió Francisco, y ya que estaba me quedé cuando lo elegían. Y en realidad, es una cuestión única, ¿no? Estar en la Plaza de San Pedro en esos momentos, además en los 2 primeros cónclaves, claro, como estábamos con Pironio, con un cardenal, los periodistas te volvían loco, tenías que tener un cuidado porque todos te perseguían. Por otro lado, era natural, era la salsa, ¿no? Pero cuando vos estás en la Plaza de San Pedro y aparece la fumata blanca, ¿no? La gente... Yo digo siempre, el Papa es el Papa, te puede gustar más, te puede gustar menos, el Papa es el Papa. La gente no sabe quién va a salir, pero inmediatamente que sale el humo blanco, la gente, lo que se genera allí, la gente explota la plaza, ¿no? Y la gente canta, grita, aplaude, reza, viva. Realmente son experiencias muy fuertes, ¿no? Pero que te hablan también de la vitalidad de un mensaje, ¿no? Bien, eso puertas para afuera, puertas para adentro. ¿El cónclave es la Cámara de Diputados? Para graficártelo de alguna manera. ¿Están así cuando acá a veces llega la información? No, mira, no te quiero usar la palabra rosca, pero un poco de eso. No quiero, bueno, un poquito de rosca puede haber, es como natural y humano que se intercambian las cosas. Ahora, gracias a Dios no es la Cámara de Diputados. Bueno, un ejemplo. No, porque vos ves la Cámara de Diputados, tengo ganas de decir, ¿no? Bueno, esto dicho con un poco de humor. Sí, tal cual. Pero en puertas adentro, bueno, en realidad, antes de que empiece el cónclave, que es cuando se encierran los cardenales, se llaman congregaciones generales. Hay reuniones de cardenales donde tratan un poco los temas y ahí se van perfilando también candidatos, porque además también empiezan a conocerse los cardenales, porque algunos se conocen bastante, otros a veces no se conocen, porque están en los 5 continentes, no siempre. Entonces ahí empieza un poco como a vislumbrarse, y yo creo que Dios también interviene eligiendo un papa para cada tiempo, porque fíjate, en la última elección el papa fue elegido en menos de 24 horas. Sí, fue rápido. ¿No? Que era la fiesta de la Virgen de Luján. Yo creo que yo celebré la misa de la Virgen de Luján en la iglesia argentina en Roma. Querían a la tarde, le dije, no, a la tarde no. A la mañana sí, porque a la tarde aparece la fumata. Yo quiero estar en la playa. Bueno, y ahí estábamos, y realmente, esas cosas son experiencias muy fuertes, ¿no?
Son experiencias muy fuertes, que te muestran también que la iglesia, como decía, que la iglesia está viva, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero claro, Roma es Roma, en Roma es la historia también de la iglesia y de la fe cristiana, ¿no? Bueno, Carlos, nos va quedando poco tiempo. Quiero hablar de Carlos Malfa actual, ahora, que está en Jerusalén. ¿Dónde Estoy en estás? Tierra Jerusalén. Santa. Estoy en Jerusalén. Mira, te iba a decir, ahora que hablábamos de Roma, cuando yo llegué la primera vez a Roma, era jovencito, Germán. Y claro, y Raúl me había hablado tanto que, viste, yo, claro, llegás ahí, te deslumbra un poco, ¿no? Sí, es Viste, llegar a impactante. Roma, entrar ahí por la vía de la Conciliación, digo, la playa, la cúpula, digo, un poco quedás como, ¿no? Te mareas un poco. No, yo no sé si te mareas, pero en todo caso te impresiona. Te moviliza. Te moviliza. Cuando yo fui por primera vez a Tierra Santa, en peregrinación, la experiencia fue otra. ¿Viste? Fue como, me provocó una cuestión de conmoción, te diría, interior, ¿no? Que después, claro, a veces el que no tiene fe le puede costar un poco, pero en todo caso los buscadores de Dios lo entienden. Yo incluso después le decía a la gente en las peregrinaciones, miren, en Tierra Santa, si no es esa baldosa, es esa, Cristo por ahí pasó. ¿Viste? Y esto te cambia un poco. Digo, bueno, Cristo vivió, nació, vivió, eligió a los apóstoles, fundó la iglesia, murió en la cruz, enseñó el amor y el perdón y el hacer el bien, murió en la cruz, resucitó, envió su espíritu. Es decir, hay como, digo, las piedras te hablan, ¿no? Además, es bonita. Tierra Santa es bonita y Jerusalén es una ciudad fantástica. ¿Y ahí vivís dónde? Yo vivo ahí en el Getsemaní, que es el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Desde mi habitación, de la ventana, yo tengo el Huerto de los Olivos allí. Bueno. Digo, donde está todo. Claro, vos revivís eso permanentemente, donde Jesús fue arrestado, sudó sangre. ¿Y el Muro de los Lamentos está ahí cerca? Lo tengo enfrente. Porque en realidad desde mi ventana veo el Huerto de los Olivos, veo la cúpula dorada de los musulmanes y el Muro de los Lamentos de los judíos, ¿no? Se convive. Y se convive, ¿no? Bueno, también hay un enfrentamiento entre judíos y palestinos que tiene su historia y que, bueno, yo tengo la esperanza de que en algún momento pueda encontrarse un camino, ¿no? Sí, a veces desde otro lugar, desde otra cultura, suena como muy inentendible todo, pero bueno. Sí, yo te digo, Oriente no ha perdido el sentido del misterio, que Occidente sí lo perdió. Entonces, viste, Oriente es... Por otro lado, mira, a mí me gusta aclarar esto, Germán. Jamás es una organización terrorista. Pero el pueblo palestino no es jamás. Claro. Y muchas veces... La gente confunde. Claro. Y yo creo que hay que entender muy bien eso. Incluso a veces el pueblo palestino es rehén de Hamás. Como también, una cosa es el gobierno israelí, otra cosa es el pueblo de Israel, ¿no? Digo, yo veía allí todos los días manifestaciones en Tel Aviv, en Jerusalén también, en gente que no estaba de acuerdo con la guerra. O sea que no todo es lo que te venden, ¿no? La cosa tiene sus matices, pero de cualquier manera, esto me parece que siempre hay que aclararlo, ¿no? Mira, siempre me acuerdo con el tema de la guerra, los franciscanos tienen allí un instituto de música fantástico, donde van chicos judíos, cristianos, musulmanes, todo ahí. Cuando surge la guerra, un chico palestino no quiso entrar a la clase de un profesor judío, ¿no? Bueno, entonces los franciscanos comienzan a dialogar y el profesor judío dice: yo no soy el Estado de Israel. Lo único que yo deseo es crear el mejor coro para Jerusalén.
Bueno, esa es la vida cotidiana, ¿no? Donde la gente convive y sufre y padece también, porque estar en un país en guerra no es, ¿no? Pero digo, la guerra es de una crueldad y de una perversión que uno no puede imaginar, inimaginable. Y me parece que hay que tomar conciencia de esto también, ¿no? Además, digo, ¿qué te deja la guerra, Germán? Te deja destrucción y muerte. Y además, una semilla de odio que dura por generaciones. Lo más difícil no es reconstruir Gaza son escombros. Lo más difícil es reconstruir la confianza y la dignidad de las personas. Esto es lo más difícil, ¿no? Por otro lado, los que mueren son los inocentes, ¿no? Pero bueno, hay que renovar en ese sentido la esperanza, la oración, la fuerza por la paz. Con la paz se gana todo. Con la guerra se pierde todo. Vale la pena trabajar por la paz. Tenemos que brindar. Brindamos, exactamente, Mirá qué lindo, con este ¿no? vino. Viñas de Antifol, es de Trevelin, una de las bodegas más australes del mundo. Del mundo. ¿Te gusta el vino? Sí. Sí, tinto. 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 Yo no Bien. soy un gran tomador de alcohol, pero una copita de vino tinto siempre es como que saludable, Bien. ¿no? Bueno, brindamos y también por la madre de Nutricia, ya que estamos. Mira, la verdad te agradezco el recuerdo, porque, bueno, se le puede decir a la gente, digo, yo Tenemos un vínculo ahí. un vínculo de amistad y de familia, porque una tía de Germán era compañera mía, ella estudiaba antropología o sociología. Sociología. me Sociología. Y nos reuníamos a estudiar en su casa con otra compañera, con Araceli. Con Araceli. Nos mensajeamos ayer con Araceli. Entonces, y le llamamos a la madre de Carmen, la llamamos la madre Nutricia. Yo la llamaba la madre Nutricia porque nos daba de comer. Digo, era una cosa. Pero eran épocas tan lindas, ¿no? A Carmen un cariño muy grande. Le mandamos un beso a Carmen, a la tía Carmen. Seguro. Bueno, gracias por estar esta noche. No, gracias por la invitación, Germán. Bueno, la pasaste bien, da para hablar mucho más. No, seguro, En tu sí. próxima Bueno, visita repetimos, ¿te parece? Bueno, cómo no. Salud. Gracias. Salud, Carlos. Gracias por estar esta noche. No, gracias por la invitación. Y celebremos la vida, ¿eh? Siempre hay que celebrar la vida y agradecerla. Con alegría. Lo y mismo paz. que la amistad Con tu lema, alegría y la paz. Alegría y paz es mi lema, sí. Gracias. Cariño, gracias. A la gente.